Le damos gracias al Señor por otra oportunidad que tenemos de estar juntos, adorando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de estar oyendo la palabra que el Señor tiene para nosotros, de estar sabiendo la capacidad de sanidad que tiene la palabra de Dios cuando visita nuestra casa, nuestras vidas, la capacidad de recibir cada uno de nosotros todo aquello que tiene solamente por el favor y la misericordia de nuestro Señor. Quisiera que podamos hoy prepararnos para entender que mientras que nos encargamos de sus cosas, Él se encarga de las nuestras. Y podamos darle lugar para que Él visite lo más íntimo y saque a la luz todo aquello que no sea grato delante de Él. No para sentirnos juzgados, sino para sentirnos libres, para poder ser renovados en el poder del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer hoy. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de los que hoy están presentes. Honro a todo aquel que se esfuerza a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones que pudiera tener con la conexión, y quisiera gozarme también en todos aquellos que pronto van a seguir sumándose y siendo parte para la gloria de Dios. Le creo a Dios por todo lo que ha hecho en nuestro favor hasta este día, por la manera en que nos ha guiado y nos ha preparado para llevar adelante estos momentos de culto de una manera diferente, distinta. Ya decía Zulma cuánto los extrañamos y cómo nos gustaría estar frente a ustedes, compartiendo la palabra, dándonos un abrazo. Pero este es el tiempo donde tenemos que hacerlo de esta manera. Y le pedimos a Dios esa sabiduría y esa capacidad de hacer las cosas de acuerdo a la manera que Dios ha establecido. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha soltado en esta tarde-noche en nuestro favor, y lo tomaremos para que esto haga efecto y dé fruto en nuestra vida. Señor es fiel, el Señor es poderoso y el Señor sigue todavía instruyéndonos y fortaleciéndonos. Cuando meditaba en la palabra que íbamos a compartir, pensaba en que este es un tiempo de mucha distracción. Es un tiempo donde cualquiera de nosotros pudiera desenfocarse. Y a pesar de que venimos hablando de tener confianza en el Señor, que venimos hablando de estar posicionados en la esperanza que Dios tiene para con nosotros, también quisiera que podamos entender claramente que más allá de lo que con nuestras fuerzas hagamos, es importante que podamos determinar en el nombre de Jesús que Dios hará algo glorioso. No sé si podremos seguir tocando un poco el teclado. Gracias. Así que vamos a entender que Dios está hoy de nuestro lado. No escuché cuando dijiste amén ahí en tu casa. Dios está de nuestro lado. Aleluya. Y quisiera tomarme un tiempo antes de comenzar la prédica para recordarle que estamos trabajando como Casa de Dios, unidos al resto de las iglesias de todo Buenos Aires en lo que es el Festival de Luis Palau, y que podamos estar todos siendo parte, involucrados. Yo sé que a cada uno de ustedes le ha llegado un flyer interactivo que abrirán, y al abrir van a aparecer 4 días. Como congregación decidimos estar el día miércoles todos juntos en ese lugar. Si no tenés ese flyer interactivo, hacémelo saber, porque tu líder no está haciendo bien las cosas. Haceme entender por qué pasó que todavía a estas alturas no estás inscripto y por qué no vas a ser uno de los amigos del festival para poder ser los que contengan a todos aquellos que lleguen a los pies de Cristo. No estamos teniendo muchas opciones de evangelismo en este tiempo. Si bien estamos creciendo porque somos visitados en las redes, porque gente se agrega a nuestros números, estamos entendiendo que hay mucha gente que llega a nosotros simplemente porque antes estaba congregando en otro lugar y se había apartado, o porque congregó con nosotros o pasó por algún encuentro nuestro y luego se apartó. Pero la idea es que
podamos captar a esos nuevos. Es importante que cada uno de los de casa de Dios estemos haciendo el plan Andrés. Es importante que cada uno de nosotros tenga 10 nombres y tenga carga para orar, para reclamarle al Señor por esas personas que se pierden y que ahora pueden ser salvos. Ahora, si no lo estamos haciendo, si no estamos involucrados en el plan Andrés, si no nos hemos anotado para hacer ese curso breve de 1 hora, un solo día, para poder saber cómo manejarnos como la parte que va a consolidar a ese fruto que va a llegar, es importante que medite delante del Señor en qué me estoy enfocando. Y seguramente a través de meditar me voy a dar cuenta que posiblemente entré en el ritmo de la queja, que posiblemente estoy muy prejuicioso, estoy levantado contra todo lo que sucede, estoy buscando culpables, estoy enojado con el COVID, estoy enojado con la cuarentena, estoy enojado con las decisiones de las autoridades, pero al fin no estoy haciendo lo que yo debo hacer. Y quiero entender que la iglesia desde el principio, y en especial la iglesia primitiva, tuvo que ser de alguna manera presionada para poder activarse. Y nosotros no podemos decir que esto es suficiente para que nosotros nos detengamos. A la iglesia primitiva no la pudo detener la tortura, no la pudo detener la muerte, no la pudo detener del intento de exterminio. A pesar de eso siguió. Nosotros debemos avanzar en nuestro evangelismo para la gloria de Dios. Este es un tiempo de planificar, de creerle a Dios por cosas nuevas. Estamos orando y estamos negociando la posibilidad de tener cultos presenciales, con un gran porcentaje de asistencia, posiblemente con 1/3 de lo que sería la capacidad de nuestro templo. Pero también estamos negociando la posibilidad y estamos orando de conseguir un lugar al aire libre donde podamos ser muchos más para adorar a Dios juntos y tener nuestros cultos. Todas las formas las estamos buscando. Tenemos en el corazón avanzar por otros lugares. Tenemos en el corazón empezar obras en otros lugares. No es un momento como para que la gente viaje hasta acá, si son lugares desde lejos. Por eso es que estamos pensando y estamos poniendo nuestro corazón en ese sentido y queremos ir a otros lugares, a establecer obras, a plantar allí otra vez una nueva casa de Dios que se inicie, que crezca, que se multiplique. Y yo creo que Dios tiene la misma intención que nosotros. Somos coincidentes con lo que Dios quiere y debemos enfocarnos en hacer aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero así como Dios tiene una voluntad que es perfecta y no siempre nosotros coincidimos en esa voluntad, es importante que todos nosotros que somos conocedores de la palabra sepamos que en muchas ocasiones el enemigo se levanta para oponerse. En algunas ocasiones la oposición es directa y tenemos que hacer una guerra espiritual incesante para poder pasar por encima de esa situación. Pero en muchas más la situación es distinta. En muchas más solo se trata de distracciones, solo se trata de cosas sencillas que nos sacan del sitio. Y quiero hoy hablar justamente de esas artimañas, de aquello que usa Satanás para que nosotros nos desviemos. Y la Biblia nos alienta a que sepamos, a que seamos conocedores de aquellas artimañas. Leía y a través de leer lo que les voy a compartir, algunos consejos de expertos del ajedrez, meditaba en que el ajedrez, un juego que no se está, que hoy en día no es tan popular como cuando yo era chico o algunos años atrás, pero es un juego que agiliza mucho la mente, es un juego que nos despierta a ser creativos y sabe, pensaba en que un buen jugador de ajedrez conoce la próxima jugada del oponente. Solamente el hecho de saber que las piezas tienen un único movimiento y se mueven de una única forma va generando en el tablero la posibilidad de estar conociendo qué es lo que va a pasar con esas piezas, con las mías y con la del oponente, las opciones que tiene y por supuesto aquel que sabe generar el momento tiene jugadas que terminan siempre en un jaque mate. Ahora quiero leer estos consejos que francamente cuando los leía
me inspiraba a tener 7 consejos y casi 7 títulos de prédicas. Y dice, el primer consejo, intenta que sea la mejor jugada. La jugada que haces siempre tiene que ser la mejor. El segundo consejo es anticiparse a los movimientos del contrario. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy espiritualmente. Voy a avanzar con los demás y después leo lo que dice algún comentarista con respecto a esto. Lo tercero es que no basta solamente con jugar bien. Debo evitar precipitarme, nunca me tengo que adelantar. Tengo que gestionar bien el tiempo y el espacio. No puedo perder el tiempo en jugadas inútiles si quiero ser un ganador. Sexto, no debo dejar afuera la pasión, por más que el juego sea muy calculado. Yo tengo que tener pasión en lo que estoy haciendo. Y séptimo, tengo que asumir las consecuencias. Siempre en el ajedrez se asumen consecuencias. A veces entrego piezas, a veces dejo que el oponente se levante para comer alguna pieza y quede expuesto para que yo entonces luego pueda vencer. A diferencia de otros deportes, no puedo yo evadir la responsabilidad echándole la culpa al árbitro, al campo de juego, al tiempo. Siempre la responsabilidad va a ser mía. En cuanto al segundo punto, debo entonces anticiparme a los movimientos del contrario. Y eso es un poco lo que hoy vamos a predicar. Álvaro Novoa, director de ajedrez de Dos Torres, fue quien escribió estos consejos. Dice que hay que procurar ir más allá y anticiparse a lo que pueda ser la competencia o el adversario. Y entiendo yo que como cristianos muchas veces estamos más bien sanando que previniendo. Y quizás este sea un tiempo donde podamos tomar este consejo bíblico y ser preventivos. Segunda de Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que debo entender entonces es que si yo no quiero que Satanás gane ventaja alguna sobre nosotros, debo conocer sus maquinaciones y debo estar atento a lo que él pueda hacer. Yo entiendo que el contexto de esta carta me lleva a la situación de Pablo, que estaba declarando que estuvo triste, que estuvo mal. Y aún declara, y algunos de ustedes me pusieron triste. Pero a pesar de todo eso, yo estoy entendiendo quién está detrás de todo esto. Y sé que toda esta situación que me toca vivir hoy, que me duele, que me lastima, que no era digna de que suceda entre nosotros como hermanos en Cristo, y a pesar de esto, los amo. Porque entiendo que fueron motivados y que fueron convocados por el mismo Satanás a través de sus maquinaciones. La ventaja de Satanás sobre nuestras vidas está basada en la falta de conocimiento de sus dispositivos y sus métodos. Y tengo que entender quién es él y cómo actúa para poder tener la victoria asegurada. Yo creo que Dios tiene un mensaje claro, fresco, renovante para cada uno de nosotros hoy. Y aquel que se opone se está oponiendo desde temprano en contra de esta palabra. Pero yo le creo a Dios que la vamos a soltar en el nombre de Jesús y que va a estar haciendo su obra y va a dar fruto y fruto en abundancia. Conozcamos entonces a quien fue derrotado por Jesús allí en el Calvario. Su nombre, Satanás, es mencionado 29 veces. 22 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra diablo. En el Nuevo Testamento, al fin, son 51 veces las que se lo mencionan. Cobra cierta notoriedad y debemos entender que Satanás es alguien que debemos tener en cuenta. Está vencido, fue derrotado, tiene un destino final, pero debemos tenerlo en cuenta. No debemos dejar pasar toda situación. Satanás en el original, en la forma griega, deriva del arameo y esto tiene que ver con Satán. Es adversario,
es nuestro adversario, no es alguien que quedó allá a un costado. Él está levantado contra la iglesia. Él está haciendo todo lo posible para detenerte, para arruinarte, para entristecerte, para hacerte daño. Y nosotros no podemos dejar pasar esa situación. La otra posibilidad de diablo viene del original de diablo y es acusador, calumniador. Tiene que ver con acusar, calumniar, con su naturaleza. ¿Qué significa entonces los planes, las maquinaciones que tiene el acusador, que tiene el adversario? De alguna manera podríamos decir que cuando se habla de maquinaciones estamos hablando del complot que tiene el mismo diablo para destruir nuestros sueños, para destruir nuestra familia, para levantarse en contra de la iglesia, conspiración, arreglos. Y todo esto siempre con el fin de detenernos, de frenarnos. También invenciones. Solo Dios es creativo, pero Satanás, aunque es monótono en su manera de actuar, también es inventor de males, así como los hombres que él usa. Dice Romanos 1:30, de los hombres que se perfilan hacia la obediencia a Satanás, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ese es el perfil. El hombre que está lejos de Dios tiene la capacidad, justamente porque Satanás también la tiene y es quien inspira. Las maquinaciones tienen que ver con maniobras, tienen que ver con tretas, con trampas, con acechanzas. Satanás es el gran enemigo de todos los santos. La Biblia se refiere al diablo por varios nombres y las descripciones tienen que ver justamente con esos nombres. Comenzó siendo el querubín ungido en Ezequiel 28:14. El príncipe de los demonios en Lucas 11:15. El príncipe de este mundo, Juan 16:11. El Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Él es identificado como el gran dragón, un león rugiente, el vil, el tentador, el acusador. Él es engañoso, astuto, poderoso. Pablo, que le escribe a la iglesia corintia en esta ocasión, entiende esto y entonces se da cuenta de que Satanás estaba detrás de todo esto que causaba tanto dolor. Se da cuenta que Satanás trabajaba extra con tal de derrocar esa obra que se estaba plantando en ese sitio. Por eso es que el llamado es a ser vigilantes, a poder estar conscientes de esa sutileza y saber que continuamente está levantado contra los planes de Dios en nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos de los dispositivos del diablo, los cuales él procura usar para engañar a los hijos de Dios, para derrotar a la iglesia, para destruir el trabajo de Dios y desarraigar la palabra de nuestro corazón? Sus métodos incluyen la distracción, el desaliento, la desilusión, la insatisfacción, la discordia y la división. Parecería cosas sencillas de solucionar, pero son el inicio de las grandes catástrofes. Son los momentos que son las cosas que generaron en determinados momentos la destrucción del pueblo creyente en diferentes naciones. Comenzamos con la distracción. Primera de Juan 2:15, versículo 15 y 16. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Satanás trabaja en esto y procura distraernos para enfocar nuestra atención en lo material en vez de lo espiritual. Sobre todo trabaja trayendo un mensaje sutil que llega a nuestro corazón, se instala, comienza a pasa a ser nuestro lenguaje y luego entonces el lugar para que Satanás tenga autoridad, para que reine. Todo comenzó sutilmente. Segunda de Timoteo 2, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y todos nosotros solamente tenemos que pensar en algún momento de nuestra vida, o solo tenemos que pensar en el testimonio de alguien que estaba fuerte en Cristo para entender que uno que militaba terminó enredado en los negocios de la vida. Y hoy podemos tomar una actitud preventiva y saber que, como le pasó a otros, como nos pasó antes, podría llegar a sucedernos. Y podemos tomar autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para alejarnos de todo aquello que promueve el mismo Satanás. Satanás procura desarreglar el orden de nuestras prioridades. Y Colosenses lo enseña de esta manera. Dice: poned la mira, Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está tu mira? ¿En qué te estás enfocando? ¿A qué le estás apuntando en este tiempo? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el trofeo de caza que estás persiguiendo? ¿Algo espiritual o algo carnal y terrenal? Hebreos 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, ¿dónde estarán nuestros ojos? Nos ayude el Señor para que podamos verificar diariamente dónde están nuestros ojos y a través de esto ser libres de toda maquinación del mismo Satanás. Lo segundo que mencionábamos en esta lista es el desaliento. Y cuando hablamos de desaliento en estos tiempos, parecería que muchos pudiéramos coincidir, que nuestro día no es el mismo, que la manera de llevar la vida no es la misma, que los grandes se sienten muy solos, que los jóvenes se sienten muy limitados, que el que trabaja no puede traer el mismo recurso que comúnmente traía. Sentimos un montón de limitaciones, aún en el momento de adorar al Señor juntos, de darle culto, también sentimos limitaciones. Y pudiera ser que el enemigo sembrara desánimo en nuestros corazones. Una de las armas más potentes que tiene Satanás es el sentimiento de desaliento. El desaliento es una carencia de esperanza, por lo general, después de una victoria. Es muy común que suceda en aquellos que tuvimos una experiencia gloriosa, que un día después estemos muy abajo, casi experimentando el desaliento. Muchos de nosotros pecamos fallándole a Dios con ello el mismo lunes. El domingo estamos en el mejor momento y el mismo lunes ya estamos allí abajo. Habiendo entendido que ganábamos la batalla, ahora estamos declarando que la perdemos. El diablo quiere que creamos que las cosas son peor de lo que son, que todo está mal. Al fin, él trata todo el tiempo de hacernos creer que nosotros tenemos que preocuparnos, esforzarnos, que lo que hemos alcanzado no es suficiente, y eso hace que en algún momento terminemos desalentándonos. Exactamente lo que le pasó a Elías después de su victoria en el Monte Carmelo. Cuando leemos ese texto, y no vamos a entrar en el texto ahora, nos gozamos en ver la manifestación del poder de Dios, lo que sucedió en ese lugar. Y poco tiempo después, este gran hombre de Dios, atemorizado, amenazado por una mujer, huye, se esconde y termina soltando las palabras más fuertes de la incredulidad de los labios de aquel
que había sido usado de tal manera por el mismo Señor. El desaliento es la fe puesta en el diablo. Cuando alguien dice estoy desalentado, lo que está diciendo es le estoy creyendo más al diablo que al mismo Señor. Por eso es importante que rechacemos ese idioma y tomemos un idioma de fe en el nombre de Jesús. Gálatas 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquellos que no desmayan tienen la garantía de no caer en desilusión, de no desilusionarse. La desilusión, al fin, es el estado de estar desanimado, decepcionado por perspectivas, por expectativas no cumplidas, por aquello que se soñó y ahora todavía no ha llegado a nosotros. Y debemos entonces creerle a la palabra de Dios. Debemos creer que Dios es un Dios de esperanza. Mire, dice Proverbios 13, versículo 12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Dios tiene intenciones de otorgarte, de ponerte en la mano todo aquello que vos soñaste, que deseaste en su presencia y que le diste lugar a Él para que te lo otorgue. Si sos capaz de creerle hoy, Dios lo tiene para soltarlo sobre tu vida. Si vos esperás la perfección de la gente, tu vida entera será una serie de desilusiones, quejas y desconsuelo. Nuestra fe debe ser en Dios y no en la gente. Pablo aún consideraba que aquellos que eran receptores de su carta lo habían entristecido y mucho, pero entendía que había alguien que estaba detrás y la culpa no era de ellos, sino del mismo Satanás. Por eso declara que debemos ser conocedores de las maquinaciones del enemigo. Primera de Corintios 11, versículo 1, nos llama a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todo el tiempo estamos siendo desafiados a tener esa esperanza, a tener ese nivel de fe que pase por encima toda maquinación del enemigo, que nos lleve al desaliento, que nos lleve a la desilusión y seamos fortalecidos en la autoridad y en el poder que hay en la palabra de Dios. Filipenses 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No había forma de llevar desilusión a alguien que pensaba de esa manera. No había forma de frenar a alguien que estaba simplemente expectante por concluir la obra aquí, para gozarse por la eternidad en el cielo. Lo próximo es el descontento, la insatisfacción. Números 21, versículos 5 y 6. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. No sé cuáles fueron tus palabras en este tiempo. No sé si estuviste más quejoso de lo que tenés que estar. No sé si lo hiciste directamente o si algunas de tus expresiones rozan con esta posibilidad de ser los que hablan en contra de Dios. Cuando hablas en contra de la iglesia, hablas en contra de Dios. Cuando hablas en contra de un hermano que fue limpiado por la sangre de Cristo, hablas en contra de Dios. Cuando hablas del sistema que Dios promueve, hablas en contra de Dios. Sea Dios que nos auxilie para que hagamos silencio antes de hablar mal de aquello que es de Dios. El pueblo comenzó a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. Nuestro Dios en esta dispensación es un Dios de gracia, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero nunca ha dejado de ser justo. Y el mismo Dios justo que pagó con muerte esas palabras, luego por misericordia permitió que se levantara en alto una serpiente y todos los que miraran creyendo
fueran sanos y fueran libres del veneno mortal de aquellas serpientes que venían a atacarlos. Pero hoy vos podés tomar la decisión que tomaron aquellos que levantaron la vista para mirar esa serpiente que era tipo de Jesucristo, levantado en alto, para darle la salida a todos aquellos que habían errado, que se habían equivocado al murmurar en contra de Dios. Ahora podés levantar tu vista al cielo y dejar de mirar los pares, dejar de mirar las limitaciones terrenales y mirar hacia donde viene el socorro, para recibir ese socorro en tu vida. Primera de Corintios 10, versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. De la mitad del mundo la mitad del mundo es infeliz porque desea lo que la otra mitad tiene. Y lo que pasa con la otra mitad es que no es completamente feliz porque tampoco tiene lo que la otra mitad tiene. ¿Cuánto nos ahorraríamos si pudiéramos gozarnos en aquello que Dios nos ha dado? Si pudiéramos disfrutar aquello que Dios ha puesto a nuestra mano, si pudiéramos gozarnos en todo aquello que hemos recibido sencillamente porque a Él le plació, no porque lo merecíamos. ¿Será que en este tiempo gastamos mucho tiempo en quejas? Yo no quiero entrar en estadísticas, pero algunos determinan que si usáramos el mismo tiempo que usamos para quejarnos, para orar, seríamos un pueblo que viva de milagro en milagro y de poder en poder. No sé cómo está haciendo tu diálogo, no sé si la queja es algo que se enseñoreó de tu forma de hablar, pero hoy podemos hacerle caso a Filipenses 2:14, que nos dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ponele fin, sencillamente porque lo decidís, porque confías en quien te está llamando. Aparece la discordia, que está ligada a la división. Y la discordia es algo que se genera, que aparece, que comienza a brotar, que lo dejamos pasar, que creemos que no hay coincidencia en el carácter, creemos que no encajamos, creemos que no nos podemos llevar bien y comenzamos a escaparnos de uno y terminamos escapándonos de otro. Y no nos parece bien estar mucho tiempo con alguien y también rechazamos a otro. Y por último, terminamos dividiendo. Primera de Corintios 1, versículos 10 y 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Nos libre Dios de esa situación. A veces como pastores escuchamos de contiendas, de diferencias. Nos gusta ministrar de tal manera que las cosas concluyan. Y nos gusta siempre usar la misma expresión, que al final no hay culpables, la culpa siempre es del diablo. Y hoy que estamos hablando de este tema, podamos entender que la culpa siempre es del enemigo. El enemigo es el que maquinó para que yo terminara enfrentado con alguien. El enemigo es quien maquinó para que yo terminara dividido, apartado, alejado. El enemigo es el que tiene toda la intención de deshacer este cuerpo que Dios ha preparado a través de estas coyuntas de amor. Hoy el todopoderoso Dios quizás te esté sanando, quizás esté librando, pero por sobre todo está soltando un mensaje de advertencia, de estar atentos, de estar con la guardia en alto, sabiendo que debo tomar decisiones de continuo para rechazar toda maquinación del enemigo.
soy un buen jugador en este ajedrez divino y tengo que entender que todas las jugadas que el enemigo puede hacer, yo las puedo conocer por la palabra y puedo tomar actitudes defensivas que me van a colocar en la victoria. El enemigo ya fue vencido y yo solamente tengo que recordárselo en el nombre de Jesús. Y esa es mi mayor jugada y eso siempre será para la gloria de Dios. Entendemos entonces que hay 4 modos que el diablo usa para generar divisiones en la iglesia. Lo primero que encontramos es que usa el egoísmo, también usa el favoritismo, usa la ignorancia, usa la carencia de compromiso y de compañerismo. El egoísmo dice, ese es mi modo, de ningún otro modo. El favoritismo dice que nuestro modo es mejor que el modo de ellos. La ignorancia dice, nunca lo hemos hecho de ese modo. La carencia de compañerismo dice, vos hacelo a tu manera y yo lo hago a la mía. Todo idioma del diablo. Y yo debo rechazar eso en el nombre de Jesús. Romanos 12, versículo 3 al 5, dice así: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. El secreto de cada discordia en las casas cristianas, en las comunidades, en las iglesias, consiste en que buscamos nuestro propio camino y nuestra propia gloria. Si somos capaces de buscar la gloria del Santo, nada de eso va a suceder. Por último, para poder cerrar con una oración, porque esto merece más tiempo de oración que de predicación, aparece el desinterés, el ausentismo. Hebreos dice 10, versículo 25, no dejando de congregarnos. Si querés en estos tiempos podés decir, no dejando de conectarnos, no dejando de vincularnos, no dejando de seguirnos por las redes. Pero al fin lo que está diciendo es, no te separes, no juegues solo, no te alejes, tené pertenencia, esta es tu casa. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Al diablo le gusta cuando los creyentes no tienen compañerismo, cuando no tienen identidad, cuando no tienen pertenencia. Le gusta cuando nos distanciamos el uno del otro, cuando jugamos solos. Somos mucho más fáciles de vencer. Primera de Corintios 12, versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Agrega Primera de Corintios 12, versículo 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Creo yo que una de las posibilidades de filtrar la real condición de las artimañas trabajando en contra mío están ligadas a el interés que tengo por el cuerpo, el interés que tengo por la iglesia de Jesucristo, el interés que tengo porque las cosas funcionen, porque el reino se extienda, por colaborar, por ser participativo. Es importante que yo pueda entenderlo. Zulma, si me acompañás, vamos a estar orando juntos. Y
quiero compartir sencillamente, como para cerrar, 2 versículos. El primero está en Primera de Juan y quiero soltarlo sobre tu vida, porque el diablo puede tener maquinaciones, pero la Biblia dice en Primera de Juan 4, versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es nuestra victoria. Eso es lo que hizo el Señor en nuestro favor. Ahora, Colosenses 1:27 agrega: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Estando esta esperanza entre nosotros, estando Cristo nada más y nada menos en nuestro ser, ¿cómo permitir que las maquinaciones del diablo puedan desviarnos? Hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús y te invito a que tomes autoridad en tu casa, ahí donde estás, y ahora comiences a confesar la gloria del Santo, el poder de Dios sobre tu vida. Confesá la sangre de Cristo sobre ese ambiente donde estás y comenzá a decretar que la victoria de Jesús visita toda tu historia, toda tu vida. Rompe toda artimaña, deshace toda maldición ahora. Empezá a levantar tu voz en oración y comenzá a declararlo. Padre, es en el nombre precioso de Jesús que confiados declaramos tu victoria. Creemos, Señor amado, que sos Dios de la familia, Dios de la iglesia, Dios que trae victoria a cada individuo, pero en la unidad te derramás con poder. Señor, en esta unidad ayúdanos a identificar toda artimaña del diablo, a ser estrategas de esta jugada para poder salir en victoria toda ocasión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu paz y tu gozo, tu presencia se manifiesten en cada casa y podamos hoy entender que vos lo hiciste, que vos nos levantás a un tiempo de victoria, que nos estás llamando a un tiempo distinto, diferente, donde podemos descubrir claramente toda artimaña del enemigo, para declarar en el nombre de Jesús que la victoria que Él ya nos dio está sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Dios de amor, gracias. Te adoramos porque somos tus hijitos, porque nosotros somos de Dios. Te damos gracias, Señor, porque en tu nombre hemos vencido, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Damos por terminado todo efecto de las maquinaciones del enemigo en la familia, en la pareja, en la crianza de los hijos, en la persecución de los vicios. Y declaramos que las finanzas son libres para la gloria de Dios. Y toda atadura, toda maldición que intenta perseguirnos, todo plan diabólico que se ha establecido en contra nuestro, cae en el nombre de Jesús. Confesamos la gloria del Santo, que deshace las maquinaciones en contra de este ministerio, en contra de cada célula, en contra de cada uno de los líderes, en contra de cada uno de los departamentos, en contra de los individuos que forman parte de esta casa, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y confesamos la sangre de Cristo que tiene poder, cubriendo cada vida, cubriendo todo lo que desempeñamos, hacemos y consagramos a vos, para la gloria de tu santo nombre, Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Seguí buscando de Dios. Seguí en su presencia, rogando que Él ponga claramente delante tuyo cada una de esas maquinaciones para orar, para levantarte en contra de eso, para decretar que está vencido en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y nos gozamos en lo que vas a hacer ahora. Gracias, Señor. Amén.